Nuevamente estamos a lunes y empezamos la segunda semana en esta serie de 5 semanas en los que vamos a meditar, en este caso, en la segunda parte de la epístola a Filemón. Luego vamos a mirar segunda y tercera Juan y también la epístola de Judas. En estas cosas nos vamos a ocupar, Dios mediante. Ya hemos cubierto la primera semana y entramos en la segunda. Ayer Tony volvió a darnos una perspectiva maravillosa sobre la epístola a Filemón bajo el título La libertad del perdonado. Y él nos ayudó a profundizar en el alcance del perdón desde 3 puntos de vista: el culpable, la víctima y el mediador. Y nos dejó bastantes cosas en las que pensar, explicándonos muy bien cómo era la relación entre Onésimo y Filemón, cómo era la situación de los esclavos en Roma, tan parecida a la dinámica entre un patrón y un empleado, entre un jefe y un subordinado en una empresa, en un lugar cualquiera, en el que cotidianamente millones de personas se encuentran trabajando en la actualidad. Ahora, Dios en medio de todo esto trabaja, tiene planes, tiene propósitos para nuestras vidas, y algo extraordinario habría de acontecer ante esta circunstancia en la que un esclavo, un empleado, estafa a su patrón, huye y probablemente le perjudica económicamente. Pero la casualidad quiere que este mal empleado, mal esclavo, llegue a la ciudad de Roma, conozca al apóstol Pablo y sea llevado también a los pies del Señor. Y así Pablo se transforma en padre espiritual del esclavo y del patrón, de Filemón, el perjudicado, y de el que había causado la estafa, el robo o la desobediencia. Y Pablo tiene que mediar entre ambos, y lo hace, como ya hemos dicho la semana pasada, de una manera diplomática, extraordinaria, dejando entrever el tacto cristiano, conociendo perfectamente las obligaciones y los derechos que podía ejercer como siervo de Dios ante uno y ante el otro, y en especial en su relación con Filemón, que era con toda seguridad un hijo en la fe del apóstol Pablo. Yo quiero en esta mañana separar el devocional en 2 puntos. El primero es la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y el segundo, la realidad ante la cual todos se encontraban. Vamos a leer el versículo 15 y 16 de Filemón, donde dice tal vez, o la versión 60 dice porque quizás para esto. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Luego también tenemos 2 citas para leer, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 16, donde Pablo escribe a los filipenses para explicarles la situación que él está experimentando al estar en la cárcel en Roma, y cómo él se goza de saber que Dios está en control de todas las cosas y cómo el evangelio está siendo proclamado a pesar de sus cadenas. Y luego también Génesis 50, 20 al 21, donde José habla a sus hermanos afirmando la convicción de que no habían sido ellos los que le enviaron a Egipto, sino que Dios lo había permitido para traer bendición para toda la familia, y les habla de una manera que consuela y fortalece sus corazones, y además les promete ser el sustento de su vida y la de sus hijos. La soberanía de Dios sobre todas las cosas. En Filipenses 1, Pablo les dice a los filipenses, todo está bajo control. Qué tremenda seguridad tiene el creyente que vive en la voluntad del Señor,
descansar en que Dios ordena las situaciones de su vida. Todo está bajo control. Pero luego, la seguridad de Pablo de estar en la voluntad de Dios. Estoy seguro, Dios me puso aquí. Esa es la otra idea que transmite Pablo cuando les habla a los filipenses como les habla al decirles que las circunstancias en las que me han visto envuelto han redundado para la extensión del Evangelio. Y finalmente Pablo les dice, estoy feliz, el Evangelio progresa. Y aunque hay algunos que predican a Cristo por envidia, a mí no me importa, o incluso pensando añadir aflicción a mis prisiones, lo que yo quiero es que el nombre de Cristo sea proclamado. Y en este sentido, la forma en que Pablo hace referencia a la huida de Onésimo en estos versículos nos hace reflexionar sobre la providencia de Dios. Cosa que encontramos ya en el primer libro de la Biblia, cuando José declara lo que hemos mencionado hace unos momentos a sus hermanos en relación a lo que Dios permitió. El mal y la envidia que ellos tenían hacia José, Dios lo transformó en bien y en bendición para la familia. Esto nos hace pensar en que a veces las cosas no son como nos parecen a nosotros. Debemos buscar la perspectiva de Dios en todo. Y hay cosas que parecen malas a primera vista, pero en realidad son algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo está utilizando. Y seguramente para Filemón el robo, la huida de Onésimo y el perjuicio que sufrió no debió alegrar su corazón, ni debió ser algo en lo que Filemón se debió sentir satisfecho, ni mucho menos. Por eso es tan importante la fe, saber y descansar que aun cuando nos suceden cosas inesperadas y que aparentemente son un perjuicio para nosotros en el momento actual, debemos levantar la mirada y descansar en un Dios que tiene todo bajo control en nuestra vida y que se ha comprometido a hacer todo bien. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Has hecho tuyo ese versículo, esa promesa del Señor? El bien y la misericordia, como dos ángeles guardianes, respaldan, acompañan, protegen, envuelven la vida de cada creyente que vive en la voluntad de Dios. No en la vida del creyente caprichoso, desobediente, que toma malas decisiones sin consultar al Padre, sin buscar la voluntad de Dios. Pero cuando hay un creyente como Pablo, como Filemón, que anhelan agradar a Dios en todo, aún la huida de un esclavo puede traducirse en una bendición para su vida, para su ministerio y para la iglesia sobre la cual Filemón trabajaba. Ahora bien, cuidado con hacer juicios precipitados. En este caso, Pablo no los está haciendo. Por eso él le dice a Filemón, tal vez por eso. Él no es dogmático, no asegura, mira, esta es una bendición. No, él dice, mira, tal vez. No todos nuestros actos humanos y las consecuencias de ellos pueden tener como objetivo edificar o ser de bendición tanto en nuestras vidas como en los de otros. Pablo no era un optimista cínico, ni un defensor de doctrinas filosóficas vanas. Pablo contemplaba las obras del Señor cumpliendo sus promesas de bendecir las vidas de sus hijos. Y entonces, como está tratando con ese tacto a Filemón, le dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti. Y yo no voy a justificar un pecado o una desobediencia, pero sí buscaba que Filemón pudiera mirar la suprema dirección de Dios que predomina sobre el mal obrar de aquel esclavo. Y en esto hay un gran consuelo, porque es un ejemplo de la palabra de Dios. ¿Qué descanso puedo encontrar frente al sufrimiento injusto o las situaciones en que experimentamos pérdidas, ofensas o situaciones que no alcanzamos a comprender y que el enemigo de nuestras almas utiliza para fomentar las dudas
y poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero finalmente hay un segundo pensamiento con el que hoy quiero concluir, y es la realidad ante la que todos se encontraban. Onésimo seguiría siendo un esclavo al servicio de su amo Filemón, pero ahora la relación entre ellos cobraría una nueva dimensión. Existían ahora mejores condiciones para todos. Onésimo regresaba como un siervo nuevo y debía justificar la recomendación de su padre espiritual, el apóstol Pablo, y ya no serviría a su amo por temor, sino por amor cristiano. Y esto abría una etapa completamente nueva en la relación de trabajo, en la que el diálogo y la obediencia para las tareas cotidianas estarían revestidas de la comunión con Cristo. Pero Onésimo seguía siendo propiedad de Filemón. Y Pablo respeta los derechos de Filemón y no le obliga a ser generoso. Utilizar algo sin el consentimiento de su dueño, aunque yo pueda presuponer que me lo va a dejar con toda seguridad, sería un abuso que el enemigo podría utilizar para estropear la relación de confianza mutua que existía entre Pablo y Filemón. La Biblia nos enseña en cuanto al dar y al dejar prestadas nuestras posesiones, y que siempre debemos ser generosos y estar dispuestos. El Señor Jesús dijo: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Así que tenemos esta obligación en Cristo, incluso aún con personas que no son creyentes, y por supuesto mucho más con hermanos en la fe, en cuanto al dar. Pero en cuanto a tomar, debemos actuar siempre con consideración y la sensibilidad que el apóstol Pablo manifestó aquí. Nunca abusar del derecho a la confianza que un hermano nos pueda haber dado por estar bajo las órdenes de Cristo. Y porque alguna vez me dejó algo prestado, ahora lo cojo como si fuera mío. No, es suyo. Tengo que pedirlo. Necesito la autorización. Pero si yo voy con esa actitud de todo lo mío es mío y lo tuyo también es mío, entonces estaré abusando de la generosidad fraternal y estaré pisoteando la dignidad y los derechos de mis hermanos. Y en este sentido, el Evangelio tiene el poder de corregir estos males y nos ayuda a vivir la vida cristiana sabiendo que hay derechos, pero que también hay obligaciones, tanto en mi vida como en la vida de los demás, y que en este sentido debemos conjuntarnos, tener comunión, tener coinonía, respetarnos los unos a los otros y cumplir en todo la ley de Cristo. Y Pablo nos deja lecciones extraordinarias aquí, al hablar con Filemón, al defender a Onésimo y al recomendar una actitud cristiana en el trato entre ellos. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por la obra maravillosa que haces en los corazones de la gente. Que podamos ver cómo transformas vidas, cómo cambias perspectivas, y que todos aprendamos a asumir obligaciones y disfrutar derechos en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En tu nombre, amén. Que el Señor nos bendiga, que aplique todo esto a nuestra vida y a nuestro corazón, mientras a lo largo de este día nos mantenemos bendecibles.